La Cámara de Representantes ha aplazado hasta el próximo lunes la discusión de las enmiendas realizadas por el Senado de Puerto Rico al proyecto que viabilizaría una reforma laboral. La medida continúa generando controversia entre diversos sectores. Por su parte, los representantes de minoría han catalogado como cosméticos los cambios realizados en el Senado. Sobre lo que propone actualmente la reforma laboral, conversamos a fondo con el licenciado Ruy Delgado Zayas, quien es exsecretario del Trabajo. Buenas noches nuevamente y gracias por estar con nosotros. Un placer. ¿Cuál es el cambio o la enmienda más importante que usted entiende que se le ha incorporado a esta propuesta de ley? Los cambios que produce el Senado, uno es que mantuvo los 12 días de licencia por enfermedad que tiene la legislación actual. Está ahora. O sea que pues, no habría cambio en cuanto a la acumulación de licencia por enfermedad. Reduce de 18 meses a 12 meses el periodo probatorio automático, que ahora no es automático. Y establece una excepción para aquellos empleados que están en profesiones especializadas, en donde se establece que entonces va a ser, los reduce a 9 meses. En caso de los empleados en profesiones especializadas, lo mantienen 12 meses. Actualmente el periodo probatorio es de 3 meses. 3 meses y con permiso del Departamento del Trabajo se puede extender hasta 6 meses. Y para la mayoría de los trabajadores, el periodo probatorio sería, de aprobarse esta medida. Si aprobarse lo que dice el proyecto de ley, serían 12 meses. 9 meses para los empleados y para determinadas... Para los empleados, bueno, serían 12 meses para los empleados en profesiones especializadas y 9 meses para el resto de los empleados. Lo que son profesiones especializadas, todavía hay que ver cómo el legislador lo define para que la gente sepa exactamente si está dentro de un grupo o del otro. Debe definirse en el proyecto de ley, en la ley, porque de otra manera podríamos tener problemas cómo nosotros identificamos cuáles son las profesiones especializadas. Que van a caer dentro de ese periodo probatorio. ¿Alguna virtud que usted le vea a esta propuesta legislativa? Si es que le ve alguna. Estamos discutiendo el tema. Yo creo que eso es bueno que se discuta y se escuchen las distintas posiciones. Me parece que inclusive hay grupos, organizaciones de empresarios que se han manifestado en contra de la reforma laboral. O sea que esto no es de un solo lado nada Esto de extender el periodo probatorio, obviamente en los círculos internos se venía discutiendo hace tiempo. No es nuevo. ¿Cómo usted lo ve con su experiencia en el mundo del trabajo? El que el periodo probatorio ahora sea automático, eso puede ayudar al empresario pequeño que desconoce el contenido de las leyes laborales. Ahora, extenderlo me parece a mí que tendríamos que ver en términos de si es necesario 12 meses para tú determinar hoy en día si un empleado da el grado o no. Me parece que es un término básicamente muy ese es el propósito principal del periodo probatorio en Puerto Rico. Para que el patrono pueda determinar, luego de que entrevista al empleado, viendo al empleado en la práctica, si el empleado cumple con los requisitos del puesto y es el empleado que el patrono necesita. A mi juicio, con 6 meses es más que suficiente. En ese sentido, le pregunto también, obviamente esto es una propuesta movida por los patronos que han buscado hace mucho tiempo en cuanto a lo que es el periodo probatorio. Aunque hay enmiendas sobre este particular, existe mucho temor de que los patronos utilicen esta reforma para tratar de poco a poco, quizás de golpe y porrazo, cambiar la plantilla para entonces poderse acoger a estos beneficios en el caso del patrono. La ley establece una prohibición de que el patrono lleve a cabo ese tipo de actos. Es cuestión de materia de prueba. Estamos hablando de que si el empleado puede probar que eso se hizo con ese propósito. Porque una cosa es lo que dice la letra de la ley, otra cosa es que se pueda probar que se violó la letra de la ley. En cuanto a otras disposiciones, hay una disposición que usted me había mencionado en la entrevista anterior fuera de cámara, y es la presunción. Se presume que si un empleado es despedido, es un justificado. Bueno, quien sabe la razón del despido de un empleado es el patrono. Entonces, decir que el empleado es el que tiene que probar que el despido fue injustificado es pretender que entonces, o esperar un acto de magia, que el empleado sepa por qué razón. Porque la ley no le exige al patrono decirle al empleado por qué razón lo despide. Por lo tanto, el patrono lo despide, no le tiene que decir la razón del despido. Entonces, ahora el empleado tendría que imaginarse, ver cuál fue la razón del despido para entonces refutar esa razón para que el despido fuera injustificado. Entendemos que sería sumamente El Senado injusto. ha propuesto revertir eso. Exacto. Yo entiendo que el Senado lo hace y correctamente porque sería injusto para los trabajadores en Puerto Rico que se les obliga a que sean ellos los que tengan que probar que el despido fue injustificado. Me parece toda la vida, desde que se comenzó la ley de despido en 1930 en Puerto Rico, el patrono es el que tiene que probar la justificación del despido.
Muchos empresarios establecen que el sistema de leyes en Puerto Rico es sumamente complicado, que es oneroso, que es costoso para hacer negocios. Usted que lleva tanto tiempo estudiando lo que es el derecho laboral, ¿le parece que esa apreciación es correcta? No me parece que lo sea. De hecho, en los últimos años la legislación federal ha sido más abundante, se ha aprobado más legislación federal en el ámbito laboral que en el ámbito de Puerto Rico. O sea, hay montones de otros países que tienen legislación laboral mucho más compleja, mucho más abarcadora que la que tiene Puerto Rico. ¿Y eso no ha hecho mella necesariamente en sus asuntos económicos? A mi juicio, ese no es el problema para que no se creen más empleos. Gracias por estar con nosotros como siempre. Como siempre. Amigos, pasamos con Ramón Enrique. Pero no todos están en contra de la reforma laboral. Tras la pausa, coordinador de coalición de empresas del sector privado explica por qué aseguran que esta reforma es necesaria para Puerto Rico.